luna llena en Leo. ¿Qué significado le doy yo como astróloga, como artista, bueno, y como persona que nació en el mes de Acuario y que tiene una familia donde la mayoría de los miembros, comenzando por el padre y varios hermanos, son Acuario y una madre Leo? O sea que puedo hablar con un poco de propiedad sobre el significado de qué significa ser acuariano en un mes Acuario, porque mañana, en esta luna llena de Leo, no solamente con las influencias actuales que cambian año tras año y tienen una vibración y una cualidad diferente, puedo hablar del momento presente, el cual en el cosmos puede ser un día, un año, un siglo, de acuerdo a lo que para ti signifique temporal o atemporal. Comienzo desde esta pintura de girasoles, los cuales son un motivo recurrente para mí en las pinturas. Yo diría que si me psicoanalizara, podría decir que debo tener un Leo en mi carta natal bien aspectado, en el sentido de que la naturaleza es la que me brinda a mí ese potencial creativo y de brillo, y en especial el motivo de los girasoles, el cual significa muchísimo artísticamente hablando y desde el punto de vista familiar. Para hablar de una familia acuariana, puedo dar características positivas y negativas, porque para uno encontrar el balance a través de los años, debe reconocer dónde hay fallas en ese acontecer cósmico, de acuerdo a donde se tenga el sol, porque no es lo mismo. Aquí en esta familia nacimos en distintos decanatos. ¿Eso qué significa? Personas que nacieron en el primer decanato, o sea, los primeros 10 días del signo, personas que nacieron en el segundo decanato, y en mi caso nací en el tercer decanato del signo de Acuario. Entonces, obedecemos a características completamente distintas y comportamientos de personalidad que vienen dados por el ascendente. Como todos los que estudiamos astrología, debemos comenzar de que la manera más importante en una carta natal o el comienzo de nuestro potencial está dado por el sol. De allí que estos girasoles para mí significan el aspecto del propósito relacionado con mi signo, que se encuentra en el axis Acuario-Leo. Y dentro de la modalidad, digamos, o recorrido de las lunas por cada signo,
mañana, 4 de febrero del 2023, obedece a un sol en Acuario y una luna en Leo, que adicionalmente tienen tintes muy particulares por encontrarse Lili, la figura arquetípica de el femenino empoderado desde la mitología. Es importante que aquellas personas que no conocen el mito de Lili lo estudien bajo diferentes versiones. En mi caso, me gusta mucho la versión de que ahora la mujer se completa dentro de su papel que le tocó cumplir a través de madres y abuelas, donde hubo un papel de sumisión ante un machismo que aún existe, podría decir por charlas íntimas y personales con muchas parejas con las que tengo oportunidad de compartir, y esperemos que día a día ese femenino en los hombres se vaya, digamos, dejando atrás, el femenino se vaya dulcificando o sanando, porque esa es una mujer amarrada que tienen muchos hombres y que lastiman internamente a través de la afuera, y haya un equilibrio más de ese femenino y ese masculino interior, que a la hora de la verdad es el más importante. Volviendo a la familia acuariana y hablando de características comunes en nuestra familia, hubo una libertad completa para escogencia de caminos muy diferentes todos, porque generacionalmente hablando existen también diferencias marcadas. De acuerdo, yo diría que al Plutón, para mí la generación se marca mucho el Plutón, por ejemplo, en Leo, luego Plutón en Virgo, Plutón en Sagitario, Plutón en Piscis. Bueno, digamos que obedece muchísimo también a otros aspectos, pero en mi caso voy a hablar de la influencia generacional y al mismo tiempo de caminos donde todos hicimos unas elecciones muy distintas a la gente tradicional, marcados por unos padres escogidos que nos permitieron elegir caminos sin estar enfocados en el sistema, en tener que ser productores para un sistema o esclavos del sistema, como diría yo actualmente, que hay todavía muchas personas que, pues digamos, consideremos las ovejas dormidas, porque hay ovejas despiertas. No las llamemos tampoco ovejas negras, sino ovejas despiertas. Y de acuerdo a esto, ninguno prácticamente, a pesar de que ha trabajado para empresas de particulares, inclusive yo trabajé en el sector financiero como principio de mi carrera, como conocimiento importante para darme cuenta qué significado tiene administrar y qué significa la energía del dinero. Para mí, la energía del dinero está también asimilada a la energía sexual. Entonces, digamos que hay muchas personas que piensan, ay, que nacieron para o ser famosas o tener dinero o ser productoras, y esa no es la realidad tampoco de la energía del dinero. Creo que no hay suficiente información para que las personas aprendan a manejar esta energía y desde su carta también comprendan
de que la abundancia significa a veces intercambio, significa a menudo disfrutar de benefactores o de personas que apoyan. Bueno, digamos que existen muchas modalidades, no únicamente la de las conocidas actualmente. Y digo esto porque a futuro obviamente tenemos que volvernos innovadores también en otras formas de abundancia y otras formas de sociedad regida por otros valores, digamos, energéticos. Entonces, un factor fundamental de la educación nuestra fue la libertad. En mi caso, digamos como acuariana del tercer septenio, considero que recibí una educación Waldorf guiada por mis padres, en el sentido que estuve en muchos estudios adicionales a los tradicionales, tales como la música. Estuve en el conservatorio, estudié piano, solfeo, armonía. Bueno, digamos que todo lo que se estudia actualmente en un colegio de Waldorf, mis padres lo hicieron sin estar, digamos, entrenados. Y mis hermanos igualmente, tanto en su formación académica como en sus gustos y hobbies, también, al igual que yo, recibieron mucha libertad en saber qué era lo que ellos necesitaban a nivel de preparación, porque, por ejemplo, mi hermano Julián, eh, el cual es el único capricorniano, estuve en clases de arco con mi hermano menor, que es acuariano, y el arco es una disciplina, así como el tiro, la cual está enfocada a aprender, a apuntar a un centro, a estar enfocado, lo cual es fundamental para, perdón que acabo de cerrar la puerta, que había un pequeño ruido, es enfocado a mirar como si tuviéramos enfrente una espiral y hacia qué parte de la espiral vamos a enfocar nuestras energías. Obviamente en un blanco al cual se dispara, las energías están enfocadas al centro o a los anillos de afuera, de acuerdo al programa establecido para el tiro. Entonces, dentro de los distintos estudios adicionales, todos tuvimos la oportunidad también de encontrar libertad a través de distintos deportes y actividades, digamos, lúdicas. En el caso de mi hermano Andrés, el cual vino regido por un Plutón en Virgo, con un Urano allí en conjunción, tuvo, digamos que yo diría que de todos los acuarios familiares fue el más revolucionario, en el sentido de que él decidió que no quería que lo metieran ni al conservatorio ni a la universidad después de salir del colegio, porque él tenía claramente a qué había venido. Y dentro de su propósito de claridad de sus tareas y, digamos, de sus dones con los cuales nació, tenía claro que iba a ser fotógrafo, que iba a hacer videos y que adicionalmente a eso no iba a participar muy de cerca de códigos ni sociales, ni familiares, ni políticos, y eso lo pudo demostrar a través de toda su vida, en algunos casos con muy buen funcionamiento, en otros casos, digamos, hay momentos donde se necesita cierta, digamos,
digamos, orden o estructura, o digamos que Saturno, nuestro planeta viejo regente, nos entrega regalos y nos lleva a esos aprendizajes. Entonces, dentro de estas características de innovación, de rebeldía, de querer hacer las cosas distintas a lo que la sociedad pide, yo digo que tuvimos una libertad inmensa y nuestra educación fue la perfecta para lo que cada uno de nosotros necesitaba. Adicional de que estuvimos muy influenciados por la naturaleza, paseos cuando se podía en Colombia, a una naturaleza virgen, a una naturaleza donde en la época de mi papá y nosotros pequeños no había peligro de salir, no había contaminación ambiental y podíamos disfrutar de un contacto vivo y directo con los ríos, montañas y su lenguaje. Y desde allí todos tomamos una actitud de caminantes y de cuidar el cuerpo, o digamos de deportistas, cada uno a su manera, que también complementan, porque el cuerpo físico es el vehículo que tenemos y que cada uno lo cuidará de acuerdo a su estilo de vida escogido en relación con esa infancia. Dentro de las características negativas, yo diría que lo que más recuerdo yo de pequeña como una dificultad con la que yo tenía conciencia que tenía problemas específicos y que también vi en algunos de mis hermanos de distinta manera, es en que el elemento aire en demasía a veces me colocaba a mí específicamente, yo tenía que hacer listas, porque si se me olvidaban como cosas, pero no por mala memoria, sino porque, digamos, pensaba que iba a tener una memoria, una memoria organizada terrena, en el sentido que iba a recopilar todo. Por ejemplo, si mi mamá me mandaba a comprar varias cosas, podría ser que se me olvidara alguna, entonces me ayudaba con listas. Y con el paso del tiempo, obviamente que cuando uno se da cuenta de las debilidades, comienza a trabajar esos aspectos que complementan el aire, como la tierra, el cual es un elemento para mí fundamental de sembrar, de caminar. Entonces, digamos que todo esto ayuda o nos ayudó también a de que aquellas actividades que teníamos que hacer fueran viables. Por ejemplo, mi hermano mayor tiene una actividad de vida lucrativa completamente acuariana, que es la aviación, y también la descubrió en su primer viaje al extranjero después de terminar el colegio, y pues se ha dedicado toda la vida a volar, y como hobby el buceo fue como su complemento. Dentro de estas características también como negativas y de un signo fijo, yo diría que sí tenemos una terquedad de la frase yo sé, porque somos demasiado autosuficientes. Y la autosuficiencia puede ser malentendida, puede que a veces se convierta en un orgullo o parte de ese ego que nos toca trabajar a los acuarios, o algunas otras es que realmente sí sabemos y visualizamos también el futuro, lo que viene, y tenemos un pensamiento tan rápido que muchas personas no alcanzan a tener la velocidad para comprender. Entonces, yo con muchas amigas
les decía que cuando nosotros estábamos aquí todos juntos, que no habíamos salido a la sociedad, que éramos pequeños, aquí todos nosotros manejamos una rapidez tremenda de pensamiento y de acción. Obviamente, cuando ya salimos al aire, al colegio, a la universidad, nos dimos cuenta que había que tener un ritmo y que había que tener unas pausas y que no era la velocidad de nosotros, sino que había que modular. En mi caso, por ejemplo, la primera vez que salí de paseo con unas amigas a Puerto Rico, mis amigas se quedaron aterradas la velocidad en la que yo me lavé los dientes. Digamos, bueno, con eso les doy como un ejemplo de eso, pero en mi caso, por ejemplo, me causa aún todavía, tengo una velocidad del pensamiento rápida por tener un Mercurio y un Venus en Acuario, y además del Sol. Como características acuarianas, pues no me voy a extender mucho porque les estoy dando es como unas generalidades de una familia acuariana que es creativa, innovadora, que trabaja con telecomunicaciones o digamos casi todos trabajamos con cámaras fotográficas, teléfonos, computadores y en general la comunicación, la cual se ha vuelto más, digamos, ha pasado más de la parte visual a otras formas de comunicación, escrita, oral, bueno, ya dependiendo de los ascendentes de cada uno, porque el ascendente también cambia muchísimo. Entonces, volviendo a esta luna en Leo, quiero hablar también de un punto importante que es inspirado por Leo, que es la confianza y la seguridad que se obtiene como, digamos, como signo opuesto a Acuario, porque Acuario maneja también un orgullo en lo que hace, pero de una manera distinta, es más como de, bueno, esto es lo que hay que hacer, yo soy el centro, y para mí el mejor ejemplo en arte de confianza son los girasoles, porque ellos brillan con la luz del sol y se esconden cuando anochece. Y básicamente es bueno que como ejercicio de observación ustedes fueran a un cultivo de girasoles, porque para mí entender mi signo también está basado en lo antagónico. Y desde la naturaleza, pues les quiero compartir esta imagen. O sea que ahora sí, para finalizar, quiero decir que los girasoles son un ejemplo de trabajo en grupo, porque no es lo mismo un girasol solo que un cultivo de girasoles. No se ve lo mismo. Y esto es clave a futuro, bueno, cuando publique mi próximo cuento, el cual se llama El girasol radiante. Y acá finalizo este pequeño video sobre la luna en Leo en el signo de Acuario. Hasta la próxima.